mientras que va llegando la gente, yo les pregunté por el chat que averiguaran por qué se habla de los osos y de los toros en el mercado. Por lo que yo pude encontrar, dice ahí que los toros son los que están siempre pensando que la bolsa va a estar en subida, y los osos son los que se mantienen en que la bolsa va a estar de forma bajista. Sí, es correcto. Miren que esas cosas, aunque parezcan sencillas o irrelevantes, es muy importante saberlas. Porque muchas veces uno ve cosas en noticias o en diferentes medios que hablan de toros y de osos. ¿Sí? Como lo decía Carlos, fue. El mercado, cuando se habla de osos, claro, Daniel, puedes activar el micrófono y hacer tu aporte. Listo. Buenas noches, ¿cómo han estado? Buenas noches. Bien, de pronto un poco también de lo que leí era que lo habían asimilado mucho en la forma de cómo atacaban o de cómo embestían. Que el toro atacaba, la embestida era hacia arriba, entonces que por eso es que lo habían tomado de esa manera, era de abajo hacia arriba, y el oso pues atacaba de manotazo, que era de arriba hacia abajo. Entonces también hacían alusión a ese comportamiento. Sí, es correcto. Es correcto. Y tiene mucho sentido, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, tiene mucho sentido esa similitud o esa semejanza o esa metáfora con la que comparan el mercado. Como lo dijeron nuestros compañeros, hicieron su aporte. Cuando hablamos de los toros, hablamos de un mercado alcista o de una operación alcista, ¿sí? No necesariamente del mercado en general. Por ejemplo, venga, miramos. Mire, hoy fue todo el día alcista, aunque estuvo re lento. Vean, fíjense, fíjense la operación de hoy. Hubiéramos dejado, hubiera llegado al 2-1 inclusive. Pero así es esto, ¿no? Es que también es mucho tiempo, ya uno tanto tiempo ahí se empieza a estresar, entonces si ya tenemos ganancias, pues a veces es bueno salir simplemente y obtener la ganancia que ya teníamos en ese momento. Pero fíjense que entramos en los que estuvieron esta mañana conmigo operando, yo entré en este punto y el mercado, pues yo creo que le tenía una salida por acá 2-1. Sí, inclusive más abajo porque le quería sacar 100. Ahí, yo le quería sacar 100 por contrato, estaba esperando ganar 400. Pero pues esto se dio, ¿a qué hora? Esto se dio como a la 1:50. Prácticamente, es que así, fíjense que así es el mercado. O sea, miren, nos salimos a las 12:30 y una hora después ya estaba tocando ese target, inclusive más. ¿Sí? Hay veces a uno se le agota la paciencia o empieza a estar muy ansioso y se pierde esta oportunidad que yo me perdí hoy de haber ganado $400 con los 4 contratos que estaba. Eso todo todo lo que hablamos acá es enseñanza, y si lo comento es para que lo tengan en cuenta. En ocasiones hay que ser muy paciente como hoy, a pesar de que entramos como a las, ¿qué horas entramos? Miren, eran las 9:30 y salimos a las 11:30. 2 horas de operación, pero también 1 hora que estuvimos antes analizando el mercado y mirando y esto. Entonces son 3 horas y esto ya pues le va generando un cansancio también estar. Porque cuando uno está dentro de una operación, y solo los que han hecho operaciones saben que se maneja, digamos,
cierto determinado afán, ¿sí? Como cierta cosa de que la operación no se demore tanto y uno salga con ganancia. Y eso es lo que hay que tratar de apaciguar, ese afán, esa ansiedad, es lo que hay que mantener como a la raya para poder, pues miren, dejar estas ganancias. Pero me estaba refiriendo a que podemos hablar de operaciones que ganan los toros, como esta. Por ejemplo, esta fue una operación que ganaron los toros, ¿sí? Y aquí uno habla, lo puede ver muy claro. Por ejemplo, lo puede asimilar de esta forma. Vienen los toros, hacen un testeo en una zona para tratar de pasarla, no pueden, testean, no pueden, vuelven a testear, no pueden, la rompen ligeramente, la testean de arriba hacia abajo, vuelven y la testean y definitivamente la rompieron, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, quiere decir que los osos no pudieron contener aquí esta operación, no fueron lo suficientemente fuertes para contener a los toros y definitivamente se dieron y los toros ganaron esta batalla. Esta batalla que fue desde las, digamos, 8, 7, 8 hasta las 3 de la tarde, la ganaron en este punto. Pero cuando los toros tocaron este punto de resistencia, les pasó, se electrocutaron y rompa abajo. Perdieron toda la fuerza, porque ya esta lucha había sido muy fuerte, ¿no? Muy difícil, muy difícil. De a poquito les tocaba, hay mucha mecha y mucha lucha, y llega aquí arriba esta resistencia ya sin fuerza y nada, para abajo, porque ya no tenían fuerzas, ¿sí? Entonces uno, hay veces tiene que ver el mercado de esa forma, no sé si, ¿cuántos sabemos? Sí, efectivamente, Daniel. Es importante que sepan esto para que sepan identificar. ¿Qué tienen que identificar con esto? ¿Quién tiene la pelota? Si la pelota la tienen los toros o si la pelota la tienen los osos. Y asimismo, ustedes empiezan a buscar operaciones. Recuerden que nosotros en el análisis que hicimos hoy pre-market hablamos de que deberíamos estar buscando operaciones en largo porque habían anuncios de estímulos. El Congreso ha aprobado $500 millones en estímulos, perdón, el Senado, y faltaba la aprobación de la Cámara de Representantes. Eso es un estímulo para el mercado. Entonces, eso es como una inyección de gasolina para los toros. Entonces, por eso uno empieza a buscar los largos. Y esta batalla que fue de hoy, la ganaron los toros. Pero si vamos a ver ayer, ganaron los osos. ¿Sí? Esta batalla de ayer la ganaron los osos. ¿Y por qué les hablo de esto? Lo repito nuevamente, para que tengan en cuenta quién tiene la pelota. Si la pelota la tienen los toros o la pelota la tienen los osos. Ahora, eso también se puede ver a un gráfico mucho más grande. Y ya hablamos del mercado en general. Por ejemplo, aquí estamos en 60 minutos. ¿Qué es esto? Un mercado bajista, es decir, un mercado de osos. Pero antes de esto, estábamos en un mercado alcista. No se ve tan claro porque tenemos aquí un indicador que no permite verlo. Pero antes de esto, desde hace 10 años veníamos en un mercado alcista de toros. Y vamos a verlo acá más bien. Y lo que estoy hablando tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy, que es la acción del precio. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes que veníamos en un mercado alcista, un mercado de toros. Desde la última recesión que fue en el 2008-2009. Miren, desde marzo del 2009 empezó un ascenso sin parar, con sus correcciones normales, pero un mercado alcista, con sus correcciones normales, hasta que llegamos a este punto en donde estamos hoy, que para mí sigue siendo un mercado bajista, porque la economía no está bien, ¿sí? A pesar de eso, están
le están dando gasolina a los toros a punta de incentivos, ¿sí? ¿Cuándo se habla de que hay un mercado bajista? Cuando la caída supera más del 20%. Ya no es corrección bajista, sino que es una caída o un mercado bajista. En este momento el mercado se está recuperando a punta de incentivos y de estímulos, y lo que podría definitivamente terminar de subir el mercado sería la cura para el coronavirus. ¿Sí? Definitiva, pero ya que esté lista, aprobada para producción masiva y eso, ya no sacaría de ese mercado bajista. Pero en este momento, para mí todavía sigue siendo un mercado bajista, a pesar de los incentivos que han tenido los toros y que están luchando y hacen las subidas y eso. Por eso quería que hicieran esas averiguaciones y supieran y entendieran, y espero que me hayan entendido, por qué hablamos de osos y por qué hablamos de toros en este mercado, ¿sí? Puede pensar uno que no es tan relevante, pero en realidad sí lo es. Sí es muy relevante. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es acción del precio. ¿Qué es acción del precio? ¿Alguien le gustaría decirme sin saber, o sea, sin tener algún conocimiento, me puede decir qué piensa por acción del precio? El que quiera participar, active su micrófono y me dice qué piensa de acción del precio. De pronto Edwin está. Sí, qué pena, Daniel, que había tenido un problema técnico y me tocó salirme. ¿Qué opinas de acción del precio? ¿Qué puede significar para ti acción del precio? Pues por su nombre pensaría que es como lo que hace que el precio se mueva, ¿no? O sea, como que es como usted lo ha dicho siempre, ¿no? El precio es el rey. Entonces es como un impulso del precio para hacer mover el mercado, me imagino, ¿no? La verdad no sé. Pues es correcto. Es precisamente eso. Es básicamente lo que hace el mercado, la acción del precio, es básicamente lo que hace el mercado, recordando todo lo que hemos hablado a través de estas clases, y es que, como decía Edwin, el precio es el rey. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, o la operativa que nosotros manejamos, o que yo manejo, está basada en la acción del precio. Ahora, ¿por qué les digo esto? Y quiero que me entiendan una cosa. Hay personas que tienen estrategias, planes de trading, tipos de entrada, que van de acuerdo a indicadores, ¿sí? Entonces, digamos, hay personas que por lo menos una vez fuimos con Edward a una conferencia que hubo acá, ¿dónde fue? En Aqua, en el Hotel Sonesta. Y el conferencista decía, mi estrategia es nubes de Ichimoku con rebotes, no sé qué hice más. Y yo decía, bueno, la estrategia de él. La estrategia se basa en nubes de Ichimoku con rebotes no sé qué. Y hay otras personas que la estrategia es bandas de Bollinger, cruce de bandas de Bollinger con no sé qué. Sí, es una estrategia válida. Hay otra persona que su estrategia está basada netamente en medias móviles. Cruces de medias móviles de las rápidas sobre las lentas. Y esa es su estrategia de entrada o su estrategia para el mercado. Hay otras personas que utilizan una estrategia. Esta plataforma tiene muchas ventajas, y una de las ventajas es que tiene algo que se llama order flow, y eso es otra estrategia que utilizan otras personas, que básicamente significa que aquí cada velita le muestra cuántos contratos se están negociando en cada precio. Entonces cualquiera podría pensar que sabe si el precio va hacia arriba o hacia abajo, pero realmente hay gente que le funciona, o sea, hay gente que le funciona
lo de las medias móviles, hay gente que le funciona lo de las bandas de Bollinger, hay gente que le funciona lo de Ichimoku, hay gente que le funciona lo del order flow, ¿sí? Que el order flow es básicamente ver en cada vela cuántas órdenes de compra y órdenes de venta hay en cada precio, y hay gente que le funciona porque seguramente tienen una buena psicología y una buena gestión del riesgo, ¿sí? Pero nosotros aquí en este grupo lo que hacemos es acción del precio. ¿Por qué? Porque el precio es el rey. El precio es el que manda. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta nosotros aquí? Bueno, la ley fundamental que rige todo mercado. La oferta y la demanda. Los toros y los osos. ¿Quién va llevando la delantera en esas fuerzas? Y es algo muy sencillo, o sea, es algo no sencillo, pero sí simple, ¿no? Lo que está pasando con el petróleo yo creo que es el ejemplo más claro que puede haber. Si hay sobreoferta de petróleo y no hay demanda, pues el precio tiene que caer. O sea, es que no hay otra opción. Y es apenas lógico que el precio caiga. Porque si no hay gente, personas, empresas, aviones, barcos que demanden petróleo, pues hombre, el precio cae. Y muchas economías se ven afectadas, como la nuestra. Nuestra economía, para ser sostenible, tiene que vender petróleo al menos a $30 y estamos como en 19, 15. No sé exactamente en qué precio estamos, vamos a mirar ya. Dani, el precio ayer estuvo en negativo, porque lo que sucede es que en Texas, cerca de Houston, es donde Estados Unidos es uno de los mayores oferentes de petróleo del mundo. Y aquí lo que se vende son contratos de futuros, o sea, el futuro es que yo le prometo la compra, la venta o la compra digamos, del crudo en 3 meses, en 2 meses. Entonces esos contratos, como hay tanta oferta, ya no había ni espacio donde guardar el petróleo. Allá en Texas no había espacio, entonces debía que no había como espacio, le salía más fácil colocarle un precio negativo. Lo puede suceder hasta hoy, ya mañana ya queda con precio ya más positivo, era lo que están diciendo los analistas. Y es correcto. ¿Puedo aportar un poco? Sí, claro. Soy distribuidor de lubricantes Biomas. Pues Biomas es uno de los distribuidores de combustibles es el segundo distribuidor de combustible más grande del país. Es un grupo, ellos son del grupo Terra y cocinan en bolsa, en centroamericano. Y por lo menos ellos son un grupo empresarial fuerte, pero una situación como la de hoy, ellos, digamos, yo tengo una empresa pequeña, pues me afecto en pequeño. Si una empresa grande, pues se afectan en grandes. Entonces, la gente cree que porque son los grandes, son muy fuertes y esto no los mueve, ¿no? Esto los mueve muchísimo, los mueve más porque, así como pues, son más grandes, pues sus pérdidas son más grandes. Y por lo menos cuando el presidente anunció que baja el combustible 1.200 pesos, pues ¿qué pasó? Que en una cuarentena de estas, pues la gente no estaba saliendo. Entonces, más o menos lo que yo hablo con mis clientes, que también son las estaciones, ellos están en un ritmo del 20% de sus ventas normales. Uno cree que porque la estación está ya abierta, no, esta gente no pierde dinero. No, el 20% no llega ni los combustibles. Y están llenos de combustible. Entonces, todo ese combustible que quedó ahí, digamos, primero allá en las estaciones mayoristas, pues una vez multipliqué eso por 1.200 pesos cada galón que perdieron. Claro, son muchísimos billetes. Muchos billetes, más todo lo que tiene, y hoy todo el mundo tiene combustible ahí. Entonces lo que decía Edward, pues las Texas, que es el WTI se llama así porque es Western Texas Intermediate, ¿sí? Ellos son el intermediario más fuerte y por eso el indicador se llama WTI.
Entonces, todo el mercado que tenga que ver con el petróleo, pues digo que el combustible porque digamos que es el principal derivado que más se vende, pero del petróleo salen muchas cosas. Ahí está mi línea que es lubricante y ahí sale la base lubricante. Entonces todo el mercado pues está lleno porque no hay quien consuma. Y pues ahí pues entra la ley de oferta y demanda, como lo decía Daniel Felipe, que pues hay mucha oferta, no hay demanda, entonces pues los precios de una vez se caen. Entonces, pues a todos los que, como yo le digo a mis clientes, o sea, tenemos que hacer que esto pare lo menos posible, porque de mala economía separada nos vemos afectados todos. Tenemos que los que se puedan mover, pues que lo puedan hacer, los que puedan parar, que paguen, los que puedan hacer algo para que, porque si todo el dinero se queda estancado, si todos nos quedamos parados, pues realmente pasa lo que estamos viendo hoy. Sí, efectivamente, gracias por tu aporte, Edwin. Sí, eso es muy importante. Y para complementar lo que nos contaba Edward de que el precio llegó a cero, digamos, hay algo que hay que entender, y es que ayer o antier, que el precio llegó a cero, que la gente sacaba memes diciendo, ¿quieres una taza de café o compras un barril de petróleo? O no sé si vieron un meme que había una señora de una tienda que le decía, le quedan 50 pesos, ¿quiere una menta o un barril de petróleo? ¿Sí? Entonces así estaba, digamos, la situación. Pero ¿por qué pasa eso? Como explicaba Edwin, ese es el índice del WTI y ese es el que se cotiza aquí en CME, en esta bolsa. Lo que pasa es que ese contrato se vencía ayer o antier, no recuerdo bien, y entonces la gente ya empezó a soltarlo, ¿sí? Y el contrato que seguía vigente era este que están viendo acá, el 0620. Antes estaban negociando el 0520, eso fue antier. Sí, ayer, antier, bueno, no me acuerdo, acá. Y el precio de este contrato estaba sobre 20, 21, pero cuando el otro contrato empezó a desvalorizarse, se fue a cero, inclusive a cifras negativas, menos 50 centavos, menos $1, menos $2. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque la gente que tenía el contrato del CL0520 empezó a soltarlo, y mucha gente pensó que cuando llegara a cero iba a empezar a subir, porque pues uno dice, hombre, ¿de dónde va a pasar de cero? Pues no, siguió para abajo y tuvo valores negativos y muchísima gente perdió plata. Un broker muy importante que se llama Interactive Brokers perdió $80 millones ayer, por eso. Porque no pudo cubrir, no pudo hacer maniobras de cobertura con los clientes que tiene con eso que pasó con esa situación del petróleo. Entonces, se acabó ese contrato y siguió y digamos que le fue afectando también y empezó a caer, mire, llegó casi que a $6 y volvió a recuperarse porque hubo una noticia de que dijeron que este contrato que está ahorita vigente va a estar con el 80% y a la vez va a tener el 20% del siguiente contrato. Entonces eso lo hacen tal vez para que no caiga tan fuerte y ya empezó a regularse un poco como lo ven acá. Básicamente es eso. Daniel, una pregunta. En el video de los drives que nos mandó Edward, decía que cuando no había un contrato, el broker hace la acción inversa frente a la bolsa, porque como el 90% de los trading pues van casi que a la pérdida, ¿cierto? Solamente el 10% ganan. Entonces ellos hacen como un juego invertido. Ahí me perdí un poco. Pues son maniobras institucionales de ellos para protegerse, ¿sí? Eso se llaman maniobras de cobertura. Digamos que ellos, si ven que tú tienes una inversión muy grande y tu inversión empieza a caer, empiezan a pedirte margen y tú tienes que mandar más dinero para que ellos te cubran la operación.
Y si no, te van sacando las operaciones. Te van botando las operaciones porque no tienes margen de cobertura para mantener las operaciones. Y hay algunos brokers, pero eso más que todo funciona en Forex, que hacen, digamos, la inversa de lo que hace un trader novato, porque sabe que la mayoría de las veces va a perder el dinero. O Daniel, por inclusive, ejemplo, para adicionar, Dani, ahí para adicionar ahí, para micros, yo estoy averiguando un broker, el de Europa que estuve mirando, el de España, y decía que uno necesita, por un micro contrato, necesita uno para Nasdaq 50 y para ESP 500 necesita $40 para entrar nomás, no dicho, para poder entrar al juego necesita tener el dinero en la cuenta. Si no la tiene, no lo dejan participar. Es como eso. Ya si le baja, si usted baja, pierde esos 40, de una lo va sacando automáticamente, ellos no pierden dinero. A ellos ya sacan comisiones y ya le quitan o no el dinero si uno llega a perder en la operación. sí, claro, ellos no pierden. O sea, También, increíblemente. Dime. también decía que si uno se vuelve muy experto, muy bueno, también llega el momento donde el broker podría decirle, no, esa operación no se la valgo, porque pues como que ya sabe que usted va a ganar, ¿no? Entonces uno también tiene que aprender a jugar con eso, o ahí como... No, por eso no tienes que preocuparte por ahora. Realmente eso no es importante. Eso empieza a ser importante cuando tú ya haces operaciones muy grandes de millones de dólares, ¿sí? Pero por ahora, digamos que el funcionamiento va a ser normal. Y en caso de que haya algún funcionamiento anormal, pues eso se puede, digamos que denunciar, o sea, enviar un correo ante el broker diciendo que hubo una maniobra, digamos, no legal o no correcta, y ellos te van a responder. Pero Muchachos, discúlpeme, Dani, esa pregunta es sencilla. Por ejemplo, para ya trader, los que hacen más de 50, les ha permitido el broker hasta 50 contratos. Más de 50, ya le toca que ir a buscar otro tipo de plataformas que permita ese tipo de, hablemos que son márgenes. ¿Sí? Eso lo dijo Joseph en una historia. 50 o 100, me parece que eran como 100, ¿no? Me parece que son 50, pero bueno, que sean 50 o 100, para lo que quiero aportar Sí, es que calcula existe ya. un límite entre ciertos brokers para el número de contratos, el número de dinero que uno llega a negociar. Ya cuando dicen, no, es que sabe que yo quiero entrar con 50, no, aquí no, va o le toca a uno que buscar otro tipo de broker que pueda soportar ese tipo de transacciones. Sí, es correcto. Bueno, sigamos con el tema para ir avanzando. Pues, ¿qué les estaba diciendo yo? Básicamente, la acción del precio es oferta y demanda. Es simple, ¿no? Ahora, nos fijamos, cuando uno habla de fuerza y demanda, uno habla prácticamente de leyes universales, ¿sí? O de fuerzas. Entonces, acción del precio significa, como osos y como toros, ¿quién tiene la pelota? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién puede romper esa zona? ¿Quién puede avanzar? ¿Sí? Y tiene que verlo como de esa forma. Mire que, digamos, el precio avanza a una zona, pero tiene que volver a recoger gasolina. ¿Sí? Miren, el precio va, viene y recoge gasolina. Va y recoge gasolina porque no le alcanzó para pasar esto. Y vuelve y va, y ya ahí sí lo pasa. Y vuelve y baja otra vez a recoger gasolina. Y así se la pasa. Y eso es cuando hablamos de impulsos y retrocesos. De eso se trata cuando hablamos de impulsos y retrocesos. Ahora, quiero que tengan en cuenta nosotros que utilizamos acción del precio, no utilizamos indicadores, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el volumen no se ve tanto como un indicador, aunque lo es, sino como una ayuda para medir las fuerzas. Esas mismas fuerzas que estamos hablando, las fuerzas de oferta y demanda, el volumen es una guía o una ayuda para ver esas fuerzas. ¿Sí?
Y esta teoría de la acción del precio que nosotros utilizamos, la acompañamos en ciertas ocasiones con los patrones que vimos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por eso les digo que esto es un conjunto de cosas. Si hay una tendencia, tienen que ustedes ver más la acción del precio que la misma tendencia. O sea, no tienen que estar enfocados en la tendencia en sí, sino en la acción del precio. Si ustedes ven un doble techo, ustedes tienen que estar más enfocados en la acción del precio que en el doble techo. Pero esos patrones les van a ayudar a ustedes tomar decisiones de inversión, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que si hay, mire, aquí está el ejemplo más claro, aquí hay un doble piso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo analizamos? Pues mire, aquí estamos viendo que el precio viene y sube, hace retroceso, sube, aquí forma un piso, vuelve y aquí forma el otro piso. Pero entonces, más que el doble piso que estamos viendo, primero que que la pelota la llevan los toros. ¿Sí? Aquí vemos que aquí hubo una zona de acumulación y esta batalla, este lateral lo ganaron los toros porque cogió hacia arriba, entonces vamos los toros. Ahora, cuando hay este doble piso, nos ayuda a identificar que el precio puede continuar su senda alcista. ¿Y cómo? Cuando sobrepasa esta zona. Digamos, esto es una indicación cuando pasa esta zona de que efectivamente el patrón se completó y que la pelota la siguen llevando los toros. Que la fuerza la tienen los toros y que efectivamente el precio va a continuar esa senda alcista. ¿Sí? Entonces, la acción del precio es oferta y demanda acompañado de ciertos patrones que podamos ver en el mercado que nos ayudan a identificar quién lleva la fuerza. ¿Sí? ¿Quién tiene la pelota en este momento? Básicamente, yo creo que en eso es en lo que podemos resumir acción del precio. Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, que no tenemos indicadores, ¿sí? Que nos enfocamos en las zonas. ¿Cuáles zonas? Pues las que tenemos marcadas. ¿Por qué ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué las zonas? No entiendo. Pues mire, porque es que en las zonas se miden las fuerzas. Y como esto es de fuerzas, entre oferta y demanda, y entre toros y osos, entonces en las zonas medimos las fuerzas. Entonces aquí los osos vinieron con fuerza y no pudieron, entonces los toros cogen la pelota, como cualquier partido de fútbol. Usted no pudo, intentó 3 veces y el rival se va y se la mete. Gol, vea, y cruzó la zona. ¿Sí? Entonces, las características. No usamos indicadores. Tenemos zonas delimitadas de importancia que nos ayudan a medir las fuerzas de oferta y demanda, toros y osos. Y también podemos apoyarnos en ciertos patrones, pero ahora, como yo siempre les he dicho, el precio es el rey. Y ustedes no pueden tomar una decisión de inversión solo fijándose en un patrón. Porque esto es un conjunto de cosas y para eso tenemos que analizar el contexto. ¿Sí? Entonces, aparte de las características que ya hemos dicho, tenemos que sumar que tenemos que ver el contexto. ¿Qué nos ayuda a ver el contexto? El contexto es, por ejemplo, ustedes en este momento están mirando el computador. Sí, están sentados frente al computador. Pero si ustedes tienen una silla giratoria, ustedes pueden darle la vuelta y ven toda la oficina. ¿Sí? Y eso es el contexto. Ver lo que ustedes no pueden ver de frente. Porque miren, aquí estamos con el gráfico y si ustedes solo ven esto, pues ustedes dicen, ah, no, está lateral el precio, está lateral. Pero si usted llega y hace así, ah, no, es que viene de una tendencia alcista, en este momento está neutralizada, pero puede seguir. Ahora, esos mismos patrones tienen unas condiciones técnicas. ¿Cuáles son esas condiciones técnicas? Determinados
digamos, hay uno que se llama punto de control, módulos de giro, que son de cierta importancia, porque ahí determinamos si hubo un cambio de tendencia o si la tendencia continúa. Porque yo les digo que aquí la tendencia puede continuar. Aquí la tendencia, digamos, esta microtendencia alcista fue neutralizada, pero puede continuar. No quiere decir que ya vaya a haber cambio de tendencia y siga bajista, que puede pasar también. Pero aquí en este punto es una tendencia alcista neutralizada. ¿Sí? Hasta que no rompa este punto, no va a cambiar de tendencia a tendencia bajista. El Zoom va a terminar, muchachos, entonces volvemos a ingresar nuevamente al mismo Zoom y ya terminamos con preguntas y unas aclaraciones que faltan. Bueno, ya vamos terminando, pero me gustaría dejarles esto claro. ¿A qué me refiero yo como en la acción del precio, que es lo que estamos hablando, oferta y demanda, digamos las características? No hay indicadores, nos regimos por la oferta y la demanda. Es muy importante para nosotros el contexto, todo lo que ha pasado antes, para ver qué puede pasar después. Digamos, si hay noticias importantes que puedan afectar la acción del precio, el movimiento del precio, porque eso es lo que nosotros nos fijamos. Entonces, digamos, esas son 4 características principales. Ahora, ¿de qué les hablo yo cuando hablo de módulos de giro? La acción del precio tiene unos módulos de giro. Esos módulos de giro básicamente son los mismos patrones, ¿sí? Sino que tienen un nombre diferente. Personas que los usan y que les dan nombres diferentes. Pero, por ejemplo, un doble techo puede ser un módulo de giro, o un doble piso puede ser un módulo de giro, o un hombro cabeza a hombro puede ser un módulo de giro de nosotros, de la acción del precio. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta para saber si ya se confirmó módulo de giro? El punto de control. Entonces, vamos a hablar del punto de control. Voy a hacerlo acá para que se quede más fácil. Digamos que el precio viene acá. Hasta acá, hasta este punto. El punto de control es este. Perdón. Es este. Que es el mínimo responsable del nuevo máximo. ¿Y por qué es el punto de control? Porque aquí había una resistencia que fue rota y se hizo un nuevo máximo. Entonces, ¿cuál es el punto de control? Este. El mínimo responsable del nuevo máximo. Recuérdenlo. ¿Cuál es el punto de control? El mínimo responsable del nuevo máximo. ¿Para qué es importante saber eso? Para ver si hay cambio de tendencia, si la tendencia ya finalizó. Para saber todo esto es importante, ¿sí? Porque fíjense que ustedes pueden estar en una operación o antes de entrar a una operación, ustedes ven que el precio, digamos, están mirando el contexto, están haciendo el análisis, ven que el precio viene en una tendencia alcista y ustedes empiezan a ver esto. Y ustedes dicen, uy, no, esto va para abajo, papá, esto ya es fijo, va para abajo. Aquí ese precio no lo para nadie. Y ustedes entran ahí y el precio hace esto. ¿Por qué? Porque la tendencia no había finalizado. La tendencia estaba neutralizada o controlada, pero no había finalizado. Ojo con esto porque es muy importante. Son conceptos técnicos, pero son relativamente importantes. ¿Por qué? Porque les dicen a ustedes si la tendencia ya finalizó, si la tendencia está neutralizada o si la tendencia continúa. Entonces, ahora, si el precio les hubiera hecho esto, ¿qué ha pasado hasta acá? Que la tendencia alcista fue neutralizada. ¿Sí? Digamos, hasta ahí la tendencia fue neutralizada. Pero ¿qué pasa? Cuando rompe esta zona con fuerza y viene y la testea,
ya hubo cambio de tendencia, ¿sí? En ese punto, solo hasta ese punto, podemos saber que hubo cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque se rompió la zona y el precio testeó en la zona que anteriormente era el punto de control. Hasta ahí podemos hablar de cambio de tendencia. De resto, solo es tendencia alcista neutralizada. Bueno, yo creo que aquí terminamos por hoy. Por favor, hagan sus preguntas sobre la acción del precio. Dudas que tengan. Mañana vamos a ver los tipos de entrada. Daniel, yo quería aportar algo. Yo encontré un audio de Vicente Castellanos, que es uno de los mejores traders de Europa. Él tuvo un alumno, el cual pues pasó por como un tipo de prototipo, así como somos nosotros, que pronto ha tenido empresa, que cae, que arranca, que cae, y se metió al trading y fue una frustración y arrancó, y hoy en día es uno de los mejores traders de España. Me parece que de España o de Estados Unidos, pues latino. Él se llama Alejandro Gómez y yo tengo entonces el audio, ahorita lo comparto en el grupo para que lo miren. Dura solamente 20 minutos, pero es bueno porque pues lo pone uno como en que cómo le puede ir uno en el trading, ¿no? Que no todo es que arrancó y comenzó a ganar, sino que también las pérdidas, las frustraciones que hacen parte del proceso. Es muy bueno y pues los invito a que lo escuchemos para mañana. Si quieren mañana pues podemos debatir acerca del tema. Listo, Yo lo perfecto. comparto ahorita por el WhatsApp. Lo comparto ahorita por el WhatsApp. Pues, y ya también como para abonarle ahí, pues que sí, el tema de los indicadores es muy importante, pero es más importante entender lo que decía Daniel, el contexto. No solamente mirar ahí la vela corriendo en 2 minutos, sino que mirar alrededor qué es lo que ha pasado durante el día, durante el mes, durante las últimas 24 horas, durante la última hora, a poder tomar siempre la mejor decisión. ¿Sí? Entonces ya se mira el contexto, miramos el premio, el precio, y podemos confirmar de pronto con los indicadores que manejemos. Yo creo que eso es como, como un aporte, y hay que tener en cuenta que el precio cuando sube, cuando decimos que está en alza, cuando hay muchas compras, hay más demandas y por eso el precio es más caro, hay más demandas, aprender el término de demandas, hay demandas, están ganando los toros, y cuando el precio está bajando, hay mayores ofertas, hay mayores ventas, ¿sí? Está a la baja, mejor dicho. Ese término va a estar de aquí para adelante, pues para que ustedes lo tengan presente en el tema del trading. Es algo muy sencillo, ya es algo como memorizar eso. Entonces, pues no sé. Y ahorita entonces comparto el link para que si lo pueden escuchar ahorita, mejor. Ya lo comparto entonces al grupo. Listo. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor hágala. Los que ya, bueno, yo me imagino que ya todos deben tener plataforma. Ya tienen que empezar a operar. Ya tienen que empezar a operar y a tener sus primeras pérdidas, a ver cómo es estar dentro de una operación, ¿sí? A manejar las emociones. Ya tienen que empezar a hacer eso. Entonces, la idea es que lo hagan, que nos cuenten la experiencia. Y si no tienen más preguntas, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias, Daniel. Pues yo sí estoy muy animado para operar mañana. Pues no sé si en esta Feo o Eduard me acompañan o ya es el momento de dar el paso. Yo lo acompaño mañana. Yo lo acompaño mañana si quieren la apertura, porque yo no estoy operando apertura, sino que hasta después de las 9:30. Entonces, si quiere operamos de 8:30
a 9:30. Si quieren me mandas el link y entramos desde su Zoom y yo lo voy orientando y vamos hablando. Listo, viejo Eduardo, te agradezco. Pues envío el link, estoy pendiente entonces del link entonces, para mañana. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia, por su atención. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Estamos para ayudarles lo que necesiten. Mañana vamos a ver los tipos de entrada y ¿Qué más sigue, Daniel? Hagamos ahí como, ¿qué más está pendiente? pues mire, aquí lo que yo tengo pendiente son tipos de entrada. Tenía la bitácora, pero pues ya lo vimos y creo que no es tan complicado como para hacer una clase sobre eso. Tenemos los tipos de entrada, tenemos otras cosas que yo había estipulado que no sé si de pronto las metemos ahí, Edward, ¿usted qué opina? O si las da usted, que es el tema del Club de las 5 AM y del método Ikigai. Y las operaciones de práctica. Yo no sé si de pronto terminamos esta semana y los acompañamos mañana, perdón, la otra semana con operaciones, o no sé cómo lo terminamos. Sí, yo creo que aquí el que está interesado pues tiene que comenzar a investigar más y ya como hacer más preguntas porque pues aquí eso es algo, cada uno tiene su estrategia, entonces sí como que el que le gustó pues nos comienza a hacer preguntas y ya pues se va moldando al tipo de estrategia que cada trader comience a manejar en sus operativas. Eh, Algo que sí me gustaría tener de apoyo sería las imágenes de las gráficas, lo que veíamos ayer. Pues que esas, como es algo gráfico, pues uno se va familiarizando más pues a medida que va operando, ¿sí? Pues por lo menos para yo poder identificar un hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Entonces si yo tengo la información, pues está en el video, pero si de pronto pudiéramos contar con esas diapositivas, pues no sé si de todo el material, pero al menos esas serían muy importantes para no tenerlas a la mano para poder hacer la comparación, porque es algo visual, ¿sí? Entonces, yo no me las aprendí todas en la clase, pero si yo comienzo a operar todos los días, comienzo a identificar y comienzo a familiarizarme más con ellas. No sé si eso sea posible. Sí, claro, no hay problema, yo puedo compartir las diapositivas, pero ten en cuenta algo que yo les estaba diciendo, es que no empiecen a buscar tanto los patrones, sino que estén pendientes de la acción del precio, de la oferta y la demanda, de los movimientos, de las zonas, de los soportes y... Sí. Muchachos, hay un libro donde puede explicar bien el tema donde usted puede explicar todo ese tema, esas deudas que suena claras, se llama Método Wyckoff. Si quieren, ustedes lo pueden leer y lo podemos debatirlo, o yo de pronto podemos explicar algo. Está ahí está en la base de datos de nosotros, de los libros que subimos. Método Wyckoff, ese explica todo y es sencillo de explicar, de entender para ustedes porque está el tema del precio, las resistencias, cuando rompe, mira el volumen, entonces me parece que con eso el que quiere ir avanzando puede comenzar a leer ese libro probablemente y la verdad lo explica muy fácil porque trata como de tratar de explicar por qué el precio comienza a subir o por qué comienza a bajar. Me parece que sería muy interesante con ese Edu y usted lee ese libro y ya, mejor dicho, se le aclaran muchas dudas y no tiene necesidad de estar mirando patrones, mirando gráficas, nada de eso. Con ese libro ya se le aclaran muchas cosas, pero ante todo es que el mercado es impredecible, o sea, por más que creamos patrones, usted ve el patrón y él hace lo que se le da la gana, o sea, no nos podemos confiar, por eso es importante tener siempre el plan y estar listos para salir o para ir recogiendo, ¿sí? Sí, eso no hay nada, por más libros que haya de un negocio y que nos explique qué patrones, el mercado hace lo que se le da la gana, porque si de verdad hubiera un método de saber el futuro del mercado, pues de verdad serían todos millonarios. La idea es como el video que me compartió ayer Daniel de juego de las cartas, o sea, el buen jugador de póker no es el que no le adivine, sino el que está mejor preparado, el que asume el riesgo cuando lo tiene que asumir, el que le levanta la mesa cuando lo tiene que levantar,
y sabe manejar sus conocimientos en el momento que es, y eso se perdió, ¿no, Daniel? Sí, señor, efectivamente sí es, pero de todas formas es necesario que ustedes pasen por ese proceso y no hay problema, yo voy a compartir las diapositivas mañana, o yo creo que mañana porque ya estoy un poco cansado. Entonces mañana se las comparto y van a ser para su uso. ¿Listo? Creo que así quedamos por hoy. Nos vemos mañana con los tipos de entrada. Y de pronto si... No sé, de pronto mañana escribo en el grupo a ver si nos reunimos a operar. Ya miramos a ver. ¿Listo que es?